concluir la parte de la, de la primera unidad. Hoy terminamos la presentación que tengo de la parte de definiciones y este eh, y bueno, ya haremos una actividad final para que ya terminemos el primer parcial, ¿correcto? La primera unidad. Entonces, ¿nos tengan alguna duda, algún comentario antes de que empecemos? ¿Algo que quieran decir? ¿Dijo actividad final, profe? Sí, bueno, una actividad va a ser más bien es un examen, un cuestionario que les voy a dejar. Ese no es el que está ahorita, ¿no? Uno para la siguiente semana. Sí, es el que está ahorita. Sí, Ah, es el que está para la siguiente ahorita. semana. Así es. Ese es el que, o sea, con lo que terminemos de ver hoy, van a poder contestar el cuestionario y además subir las presentaciones para que ustedes, si quieren repasar algo de ahí, lo puedan repasar, para que puedan ver las presentaciones y hacer el examen y el cuestionario. Con estos, con ideas que dejé, me parece, espero dárselas para la próxima semana ya darle las calificaciones. Creo que el lunes me pongo a trabajar en ello y ya para, para el martes les doy sus, no, para el miércoles a ustedes les doy sus calificaciones ya del primer parcial. No sé si tengan alguna duda, algún otro comentario. Entonces, bueno, voy a compartir la presentación en donde nos quedamos. Hoy espero terminarla toda y y empezamos, ¿correcto? No, voy a compartir. La estoy compartiendo, pero ahora no sé qué. Problema, déjeme dar ese. Se escucha muy bajo, profe. Tengo la presentación. ¿Sí? ¿Cómo me escuchan bien? ¿Muy bajo? Ahora sí ya se escucha bien, profe. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan bien? Déjame poner el... Sí, profe, ya se escucha bien. Ah, correcto. ¿Tomarla? ¿Sí ven la presentación? Ahí está. ¿Sí ven la presentación? Profe, creo que su audio se Profe. está trabando un poco. Y no- Sí, se traba un poco su No. sonido y aparte ¿Perdón? se traba un poco su sonido y aparte la presentación no se está viendo, queda cargando. O sea, se ve que está cargándose. Entonces, toda esta semana ha estado bien. Déjame ver si bueno, voy a cerrar cosas que tengo. Y bueno, esto parte mejor. ¿Ya se ve mejor? Sí, profe, ya se ve. ¿Ya se ve? Ah, perfecto. Bueno, ¿y me oyen mejor? Sí. Sí, perfecto. Bueno, nos habíamos quedado en la parte del árbol de decisiones, que es esa parte donde hace la última parte que es la parte de transformación. Que traigo muchos datos información que son pequeños como árboles de decisión con información ya puesta y se va transformando a generándose pequeños, de muchos árboles se hacen menos árboles
hasta que al final tengo un solo árbol de decisión. Como les decía, no es importante que nosotros no lo vamos a hacer. Esto lo hace directamente ya los sistemas como Weka o Canine o RapidMiner o algún otro sistemas que también existen para la parte de minería. Entonces, yo más le voy a dar los datos y al final de cuentas, él me va a dar el árbol de decisión y algunos datos adicionales para ver la parte de evaluación del árbol de decisión, ¿correcto? Esto es la parte importante e interesante. Entonces, esto es lo que haríamos en el árbol de decisión, ¿correcto? Bueno, también en la parte de árboles de decisiones, pues, también puedo trabajar con la lógica de predicados. Ajá. Yo puedo encontrar la parte de la probabilidad o la porcentaje de que cuando yo clasifiqué, ¿qué, eh, qué atributos son los que son importantes para poner? Entonces, se pueden elegir atributos como que se llaman de mayor entropía. La entropía es qué tanto los datos influyen en el resultado. O sea, un valor con mayor entropía es que sí que tiene valor, es más, tanto como cambie esa variable, cambia el resultado. Un valor con menor entropía quiere decir que no, es un dato que tiene poco valor al valor del resultado. Entonces, aquí existen algunas fórmulas matemáticas. No me interesa mucho ver las fórmulas matemáticas, así explicarlas, porque eso lo hacen los sistemas, ¿no? Por ejemplo, dice la primera dice donde puedo de los porcentajes de la suma de todos los porcentajes entre las eh, sumas de los porcentajes individuales en valores absolutos, ¿correcto? Esto me da el porcentaje de la entropía de la función, ¿correcto? Y con esto puedo ver si la clasificación es un valor adecuado. Como les digo, no me importan mucho los valores matemáticos porque eso ya están hechos en los sistemas. O sea, simplemente me va a dar de repente un valor de entropía, un valor de probabilidad y si tengo un valor arriba del 60%, es un valor, una variable que tiene 60% de entropía. Si me da 90%, tiene 90% de entropía. Es dificilísimo encontrar un valor de 100% de entropía, porque sí que es una variable que, como se mueve el resultado. O sea, no en unos sentidos, afecta demasiado el resultado. Difícilmente encontramos valores del 100% de entropía, ¿correcto? Más bien, imposible yo creo encontrar un valor que da del 100% de entropía. Hay valores que se dan más, otros menos. Y así alguien me dice, bueno, ¿cuál es un valor adecuado? Depende de cuántas variables usemos. Si usáramos 3 variables y si hablamos de 3 variables, entonces el 33% es un valor correcto de entropía. Si me da 33 o arriba, cada variable es un valor correcto. O sea, la división entre la variable con el total es el valor de entropía que me puede dar, ¿correcto? Si me da valores abajo del 33%, es poco confiable esa variable, entonces la podemos eliminar del árbol de decisión, ¿correcto? Entonces, bueno, esto lo que no quiere decir es que yo pueda entonces decir, cuando encuentre el árbol de decisión, genera la lógica de predicados y como lo vemos, bueno, como los vimos en la parte de inteligencia, donde yo puedo ver las ANDs y los OR de lo que va capando. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, en este arbolito me dice, el patrón es el hambre. Ajá. Si yo estoy con algo de hambre, ajá, si estoy lleno, pues no voy a comer nada, ¿no? Si tengo algo de hambre, y es un viernes o un sábado, pues voy a buscar comidas como francesas, italianas, japonesas, ¿no? Pero obviamente si también hay condiciones como que hay ciertas relaciones de información, también puedo irme por una hamburguesa, si yo quiero algo rápido, ¿correcto? El árbol simplemente es como una forma. Lo que aquí sale un árbol, está mal dibujado porque al final de cuentas lo quise pasar del hueca aquí, pero obviamente pues hay que no copia de copia mal. Pero bueno, pero lo que quiere decir en términos generales es que termina siendo una lógica de predicados. Si esto yo lo hubiera metido, por ejemplo, al sistema que vimos para la parte de predicados, podríamos haber llamado
y con esto haberle preguntado si Juan tiene hambre, comida francesa, comida italiana, comida japonesa, hamburguesas, ¿sí? Eso es lo que se puede hacer en decisión. Otro tipo de herramientas para la minería de datos, que ya vimos una es la de árbol de decisiones, otra es las reglas de asociación. Las reglas de asociación lo que lo hace es permitir predecir patrones de comportamiento futuro. O sea, yo asocio y estas reglas de asociación lo que hace es ver cómo estas variables ocurren y ver cómo estas variables cómo afectan a los resultados y a través de algunas técnicas de revisión de la asociación podemos ver al futuro cómo se comporta o predecir algunos patrones, ¿correcto? Que es una técnica no supervisada. Más adelante vamos a ver cuando veamos las redes neuronales, vamos a ver que yo puedo usar la regla de asociación no supervisada. Las reglas de asociación puede ser una técnica no supervisada. Como lo vamos a ver también en los OLAP. En los OLAP van a ver que son reglas no supervisadas. Simplemente quiere decir que yo no tengo los resultados yo más le doy la información, capturo las variables y los atributos y al final de cuentas me da resultados y yo ya así analizaré los resultados. Obviamente, la asociación debe haber entre por lo menos dos variables que ocurran con cierta frecuencia entre los valores para poder hacer este conjunto relativo de datos y podamos revisar esa regla de asociación. Entonces, lo que intenta descubrir es conexiones entre los objetos o en conexiones entre las variables y los resultados. Entonces, lo que dice que una consecuencia es a través de los antecedentes 1, 2 o n. Cada antecedente es una variable, ¿correcto? Aquí veo un ejemplo, se me ocurrió poner, pero voy a hablarlo mejor de otro ejemplo un poquito más sencillo. Por ejemplo, yo puedo tener la regla de asociación de la gente que va al súper y compra pan como variable y compra leche como variable. Y podemos hacer consecuencias, se puede ver esa asociación y decir, podemos descubrir que la gente que compra pan normalmente compra leche. O sea, se puede sacar con porcentajes, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor sacando el análisis de la información, obviamente metiéndole toda la información de la gente que compra pan y leche, revisamos los tickets de compras, por ejemplo, de las personas, y vemos cuánta gente compra leche y compra pan, y podemos encontrar que hay un alto porcentaje de la leche que las personas que compran pan, compran leche. Ajá, y entonces podemos hacer comparativos y hacer ciertas predicciones. ¿Qué leche la gente comprará pan? Y podemos alimentar esta regla de asociación como una predicción. Nos damos cuenta que ocurre y que se ocurre en la verdad. Hay supers que de repente llegan la gente a comprar pan y si no hay pan porque ya se acabó, iba también a comprar leche, pero ya no compran la leche. Mejor deciden ni comprar ni pan ni la leche a otro super donde hay pan y leche. Y obvio nos toma a tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, pues que el pan siempre esté mejor ni leche, porque al momento que no haya pan, no va a haber leche. Claro, esto es un análisis que se hace, o sea, esto estoy tomándolo yo ahorita como una premisa, pero aparte sí es real, o sea, en algunos lugares sí ocurre de esa manera. Ahora no quisiera en todos los lugares ocurra, eso se hace a través de estas reglas de asociación. Yo lo meto en un sistema, le genero las variables, las respuestas, y él encuentra estas reglas de asociación. Y me dice, mira, estas 5 variables me dan ciertas resultados. Y yo puedo determinar cuáles son los resultados que yo quiero ver. Bueno, aquí te viene el ejemplo. Primero lo que tengo que hacer es, como objetivo, indicar los elementos que van a comprar juntos muchos clientes. O sea, yo ahora sí voy a encontrar las variables que se compran. Por ejemplo, ¿ustedes en serio creen que los supers
ha sido más porque por ocurrencia se les dicen, hay hacer un día de venta de verduras un poquito más baratas, más. No es una ocurrencia, es una, se ve de un análisis. Claro, si lo hablábamos de hace muchos años cuando se hizo esa primera regla, pues se hizo un análisis a través de papel. Era muy difícil tener un sistema. Pero hoy se hace en cuánta gente viene los supers y cuánto atraen la gente a comprar verduras con ofertas de verduras y frutas en un solo día o 2 días que tienen para esa parte. Y hacen con reglas de esa asociación, dicen qué productos son los que se venden más. También para de repente saber ese día qué no poner de oferta, porque sea tonto si jale una oferta de verduras y frutas, pues mejor no te voy a poner ofertas en otras cosas porque es lógico que ese día está hecho pues para que tú compres lo que normalmente comprarías y detrás fue la oferta de verduras. Entonces, esto se hace a través de esta parte de dependencia de información. Y se hace esta parte, entonces, se pueden encontrar la gente que compra esto y esto y esto puede comprar esto y esto. ¿Y cuánta la gente aumenta sus compras en estos días? ¿Correcto? Por ejemplo, ahorita que viene el hot sale, obviamente, este hot sale que quiere es un desarrollo de activación económica. Lo que quieren es obviamente que la gente compre para que las empresas tengan dinero y a su vez le puedan dar dinero a sus empleados y haya esta circulación económica. Pero obviamente en el wholesale no van a ver ustedes que van a vender los productos más, más de uso común. Seguramente va a haber, bueno, hay en el hot sale cosas de venta de productos que se compran muy esporádicamente, ¿no? Pues, obviamente televisiones, celulares, cosas por ese estilo que no son productos que se vendan en forma natural. Igual como les va aparece en la venta del Buen Fin. Eso se ocurre en esa parte para activar económicamente las partes. La gente hoy en día pues, a lo mejor no regala tanto, pero sí por lo menos hay ciertas cosas que puede comprar ahorita diciendo, ay, yo necesito una batería. A lo mejor es en el momento que dicen, bueno, pongo las baterías en cierta rebaja en el hot sale para que la gente me compre. No es un producto que se venda diario, sino se vende bajo ciertas necesidades. Entonces, esto se hace a través de esas reglas de asociación, esa revisión de reglas de asociación, ¿correcto? Y aquí son las clases o los atributos que voy a meter. Aquí tengo 5 clases, que son el ALUC, temperatura, humedad, y de la temperatura son estas variables. Al final de cuentas, lo importante es, hay 4 variables y un replay, ¿correcto? Coberturas, se dice, bueno, yo puedo encontrar esa parte si desarrollamos. Y se hace la precisión. La precisión es la confianza que los resultados sí tengan variación, o sea, sí afecte al resultado. Si es muy independiente, lo que dijimos, es muy bien poco entrópica, no puedo quitar. No se preocupen mucho porque normalmente cuando hacemos los análisis de asociación nos van a dar esas variables, nos van a decir esta variable se mueve tanto porcentaje, entonces por lo tanto no lo voy a, no es lo que la meta, ¿correcto? Aunque me hayan dicho los gerentes que es importante, ellos tienen como una presunción de decir, a eso creo que es muy importante. Yo ya después les demuestro que no hay asociación de esa variable, entonces que en realidad su premisa siempre se ha basado en una información errónea. O sea, por lo menos estadísticamente hablando, no hay un cambio significativo. Por eso, entonces, es una variable que podemos eliminar porque que no tiene ningún sentido. A lo mejor, no sé, pueden pensar que por ser hombre o por ser mujer hay ciertas ventas de ciertas cosas, que es algo que se puede creer y a la mera hora cuando se ponen las reglas de asociación no tiene nada que ver. O sea, es indistinto, no hay una afectación directamente si seas hombre o mujer para tomar una parte. Entonces, la cobertura es importante y la precisión es
importante. Entonces, eso es lo que se genera en las reglas de asociación. Bueno, aquí viene algunos descubrirlos y descubrimos que si pasa la temperatura tal, con Z o tal, puede ocurrir el jugar. O sea, entonces, yo por generar esa sensación, yo digo, ¿cómo se mueven las variables? ¿Correcto? En ese sentido. Ahora, como digo, de repente tener 20,000, de tener unas 6 variables y esas 6 variables ponerles unos 5,000 registros, pues es muy difícil encontrar las reglas de asociación. Eso lo hacen los sistemas. O sea, para eso yo le meto los sistemas y ahí me encuentra las reglas de asociación. Y él me va a decir, esta variable, pues, quítala, no hace ninguna afectación en la asociación, ¿correcto? Y bueno, ahora sí lo que hace es aquí, con eso podemos empezar a encontrar ciertas reglas de asociación para encontrar esta parte de la cobertura y decir todo esto lo que ocurre a través de ciertos mecanismos en las reglas de asociación. Podemos encontrar, por ejemplo, si es un día soleado, además de la temperatura es mediana, hay cierta humedad, y la gente normalmente no va a jugar. Esta relación tiene que ver con este ejemplo es con respecto eh, a los centros de apuestas, a los lugares de apuestas, ¿no? Con eso, por ejemplo, obviamente, también con eso se toman decisiones. Por ejemplo, no crean que, no sé si alguna vez ustedes han ido a estos lugares donde hay juegos. Casualidad la temperatura que tienen. No es casualidad, que sean lugares alumbrados, que siempre haya una luz, los focos estén alumbrados, pero no haya que no haya ventanas. Todo esto no es una casualidad. Esto se ha hecho, son estudios donde ellos se encuentran porque obviamente lo que se ha encontrado es que lo que la gente, si se da cuenta cómo pasa el tiempo, se preocupa y dejará de jugar. Entonces lo que hace es eh, poner en un estado donde tu cuerpo está tan confortable que no se da cuenta del tiempo que pasa. Y hay gente que se puede quedar horas y horas jugando sin darse cuenta que ya pasaron horas. Obviamente, ¿por qué les conviene eso? Pues porque entre más tiempo estés jugando, siempre la casa gana más dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque las apuestas siempre están hechas en probabilidades de que gane más la casa que la demás. No quiere decir que no haya ganancia para otras personas, o sea, hay gente que sí gana dinero, pero para la casa de apuestas, el universo, hace que ellos son los que ganan más dinero. Por eso hasta aquí en México, igual que en Las Vegas, en Las Vegas se da mucho más todavía que aquí en México, pues uno puede ir a espectáculos gratis, puede ir a comer gratis, a tomar gratis, este, entre comillas gratis, porque no es gratis, en realidad vas a jugar, y y en el juego, pues es lo que pierdes es la entrada, ¿no? Pero ellos saben muy bien que, o sea, eso se paga solito con la gente que va y hace esa cantidad de juegos, ¿correcto? Entonces, por eso hay ciertas cosas, pero ciertos juegos, no todos los juegos. Bueno, las maquinitas es un juego que casi no te dan nada porque saben que ese juego no da mucha ganancia. Pero, por ejemplo, las mesas de apuestas grandes, las ruletas, ahí sí hay mucho dinero y ahí, pues sí, les interesa que te quedes mucho. De ahí se sale. Entonces, obviamente, esto lo que son, a través de las partes, 7 reglas potenciales. O sea, este sistema, como se hace todo el sistema, se dice, por ejemplo, si la humedad es normal y hay el viento, no hay viento, ajá, y entonces la gente que juega va a estar 4 de 4. O sea, que sí que tengo el 100% de las personas que pueden jugar. Ajá. Cuando la humedad es normal y la persona juega, ajá, y la gente juega, no debe de haber el viento, no debe de haber viento, o sea, el viento, la parte de viento hacia afuera para que la gente vaya a jugar, solamente me da 4 de 6. O sea, además tengo el
no, 80 no, el 65, el 66%, el 66% es la probabilidad de que la gente vaya a jugar. Entonces, todo esto son las 7 reglas que se generaron a través de estas reglas de asociación, ¿correcto? Y con estas reglas puedes hacer un árbol de decisiones, puedes generar un árbol de decisiones o puedes tomar determinaciones, ¿no? Por ejemplo, si un día es asoleado, hay mucho viento, pues sabes que ese día a lo mejor no vas a tener mucha gente. Bueno, pues, entonces vas a tener que tener usted un poquito a lo mejor hacer unas promociones para que la gente vaya a través de la sensación. Y entonces la gracia es preparar todos los datos, generar una generación de matriz de asociación. Después se genera un algoritmo de a priori de cómo se hace un algoritmo de cómo se comporta y después se generan las reglas de asociación que acabamos de ver ahorita. Entonces, por ejemplo, en una minería de datos puedo encontrar qué páginas se visitan y qué confianza tengo en visitar esas páginas. Yo puedo hacer la revisión de los logs a través de esto. Yo hago la preparación de datos a través de primero veo los logs, sesiones, veo el registro de las páginas, ¿correcto? Y a través de qué páginas son las que más se visitan, ¿correcto? Y cuánto tiempo se visitan esas páginas. Y con esto se generan la generación de matriz. Dicen, mira, las sesiones se visitan con ciertas páginas. Dice, por el número de página 1 la visitó la sesión 1, o sea, hace una matriz, todas las datos. Esto lo hace un sistema, digo, lo podemos hacer a mano, pero es muy pesado. Y se genera esta matriz de asociación, ¿correcto? Para que al final se generen algoritmos de a priori. Dicen, mira, si tú visitas la página 1, es muy probable que vayas a visitar la página 5, porque la gente, entonces, es el camino natural, dice. Obviamente la página 1 a lo mejor es, por default, siempre la primera. Por ejemplo, si tenemos una página de login, esa es la página 1. Y de ahí siempre te va a llevar a la 2, que es la página a lo mejor del menú principal. Pero de ese menú principal ya la gente puede visitar diferentes páginas. Entonces, yo me doy cuenta que es más fácil poner la probabilidad de visite la página 100 o la página 6. Entonces, de aquí yo puedo hasta tener decisiones de qué cosas poner en las páginas. Si yo pusiera anuncios, qué tipo de anuncios en qué páginas poner. Hay páginas que sé que no es importante que le pongan muchos anuncios. En cambio, digo, a esta sí le pongo muchos anuncios, porque esta página me va a dar esta parte. Entonces, porque yo encuentro esta parte de las reglas de asociación en la distribución de las páginas que se van visitando. Entonces, la confianza es hallar la posibilidad de qué condiciones se cumplen sobre los nodos específicos de las páginas visitadas, ¿correcto? Esto es lo que sería como el algoritmo de error. Y ahora sí, con las reglas de clasificación, yo genero este ejemplo y al final encuentro un árbol de decisión. Perdón, con las reglas retomo. Existe después una parte que eso fue con las reglas de asociación. Ahora, las reglas de clasificación son las diferentes, porque la asociación lo que hace es que yo asocio una variable con respecto a otra variable y los resultados que nos pueden dar. En la clasificación no. En la clasificación yo veo las alternativas. Yo digo, veo cómo agrupo variables y estas variables cómo se van moviendo hacia unas decisiones. Entonces, las reglas de clasificaciones, yo a las alternativas de decir cómo se aglomeran. Podemos encontrar, con el ejemplo anterior, también se puede hacer con una regla de clasificación, pero la diferencia es que aquí me va a dar un árbol de decisión. La otra me va a dar reglas de asociación. En cambio, aquí me va a dar, las reglas de clasificación me dan un árbol de decisión. Correcto. Como parte importante. De hecho, las van a ver cuando yo veo los cubos de que ahí nos dan ciertas reglas de asociación, que son análisis que yo puedo decir, yo le compro mucho a este cliente, a este proveedor.
Entonces yo puedo negociar algo especial con este proveedor, porque si le compro mucho, puedo decirle, oye, dame un precio más bajito y aparte asegurar cierta cantidad de ventas, porque yo digo, sé cuánto le estoy comprando. Digo, y en la época del año que le estoy comprando. Entonces me puedo yo hacer contratos mucho más fuertes para decidir cosas muy específicas en la parte de la toma de decisiones. Bueno, de aquí existe la parte de la utilidad de la categoría. Entonces aquí yo tengo categorías en la clasificación. Ahora, la categoría es la parte mide la calidad de participación. Es la sumatoria de todas las probabilidades de que estén dentro de la claridad entre la K, que la K es la cantidad de elementos clasificados, ¿correcto? Como les digo, no me importa la fórmula. Lo que me importa es que aquí yo lo que quiero encontrar es la probabilidad de que un atributo específico entre en un grupo de clasificación. Y con esto yo puedo encontrar y decir, entonces esto lo muevo a un árbol de decisión porque con mayores probabilidades el valor es más clasificatorio o tengo una mejor categoría. Aquí es encontrar categorías cada vez de mayor probabilidad. Y siempre el árbol de decisión se genera de arriba hacia abajo, de valores más probables a valores menos probables. Aunque yo puedo darle cierta dirección al árbol de decisión, es decir, empieza con esta variable, pero a lo mejor esa forma no es la correcta. Mejor el árbol me lo va a reconstruir mejor el sistema si le doy la libertad de que él elija las probabilidades, porque obviamente él va a contragar las categorías para que consideramos la parte más interesante. Y aquí se generan entonces ahora sí las reglas, pero las reglas de las categorizaciones. Pero para las árboles de decisión. O sea, estas reglas no son de asociación, sino de categorización. Aquí hay algunas formas como puede ser, las reglas pueden ser inductivas a través de particionamiento, de foil, de clean. Son diferentes tipos de aprendizajes lógicos que yo les voy a enseñar. ¿Cómo aprende la clasificación? Pues dándole la información. Yo le digo la información y digo, clasifícala. Él va a clasificarla a través de tomar estas probabilidades que hablamos hace ratito y va a decir, mira, este es el árbol de decisión más deseado y tomará las reglas más importantes en las reglas de inducción. ¿Correcto? Bueno, otra forma, ya vimos otro de los métodos, de los instrumentos que nos ayudan a tomar bueno, otro de los métodos para la parte de las metodologías de minería de datos, ¿correcto? Son las herramientas. Existe otra herramienta, que son las redes neuronales. Y obviamente las redes neuronales tienen que ver con el aprendizaje. Entonces, voy a hablar un poquito primero del modelo biológico, porque las redes neuronales artificiales se generan primero, quien las inventó, las desarrolló a través del descubrimiento de cómo funcionaba una neurona biológicamente, ¿correcto? Entonces, las neuronas son células vivas que tienen una función muy característica, que son elementos simples interconectados. No es como cualquier otra célula en nuestro organismo, porque por ejemplo todos tenemos muchas células vírgulas, ¿no? Pero por ejemplo, un órgano, por ejemplo, no sé, el hígado, está formado por muchas células hepáticas, pero están conectadas físicamente entre ellas. O sea, hay una conexión entre una célula y la otra. O sea, de tal forma de que todas hacen la misma función cuando les llega cierta irrigación de elementos. Las neuronas no son así. Las neuronas son células que están eh, 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 organizadas en nuestra cabeza, pero están interconectadas. Aquí sí hay una interconexión física. Correcto, pues y su funcionamiento puede ser sincrónico, asincrónico o no algorítmico. Quiere decir que una célula una neurona puede trabajar al mismo tiempo que otra. Y no hay algoritmos que nos digan cómo trabajan. En los demás órganos sí existe cierta sincronización de trabajo, correcto, en las células. Y normalmente tienen interacciones muy complejas, lo que no tiene ninguna otra célula, ¿correcto? Excepto las neuronas, ¿correcto? En el modelo biológico. Ahora, tenemos tres partes fundamentales en el trabajo de las neuronas. Primero es la neurona como tal, ¿correcto? Después existe
un axón, el axón es una línea de transmisión que une una neurona con alguna otra célula que también podría ser otra neurona. O sea, un axón no solamente puede entrar a una conexión a una célula. Un axón puede ser también conectada, por ejemplo, a una célula de piel. El axón es un nervio. Las dendritas receptoras, exactamente es las que tienen sensaciones específicas para tomar ciertos valores. Y las sinapsis son lo que excita o inhibe a las neuronas. Aquí sí, la parte de la sinapsis sí son acciones en reuniones de neuronas. Las sinapsis se crean siempre entre neuronas, ¿correcto? Obviamente tienen señales químicas y eléctricas, pero bueno, es como funciona físicamente las neuronas. Entonces, la función de las neuronas es tener una neurotransmisión, generar alguna energía de polarización que se llama en la parte de las neuronas, en una parte que se llama membrana postsináptica. Esta es la que hace, la que inhibe o genera que la neurona genere. Esto se llama potencial postsináptico cuando puedes hacerle un ser positivo para que excites la neurona o negativo para inhibir la neurona. O sea, yo puedo decir, tú no trabajes o si trabajas, la información que yo quiero darte es trabajar o no. ¿Esto qué quiere decir? En el tiempo muy antiguo, o sea, en los primeros estudios de la medicina, se dijo que el cerebro, lo cual no es mentira en cierto sentido. El cerebro humano no crece a nivel neuronal. ¿Qué quiere decir? Que las neuronas que tenemos ya son todas las neuronas que vamos a tener. No hay forma de que tengamos más neuronas. O sea, solamente tiene en ciertas etapas de la vida, pero hay un momento que ya las neuronas que tenemos son las que se nos quedan y ya no hay crecimiento neuronal. Pero dices, bueno, pero el cerebro no cojo. Sí, pero no crece en las neuronas. Lo que crece es en las sinapsis, o sea, en los axiomas. Es en estas redes que hacen para juntarnos eh, de una neurona hacia otra. Les voy a dar un ejemplo de lo que hace la sinapsis y eso les va a servir mucho cuando ustedes quieran trabajar en algo. Antes nos decían que nosotros tenemos habilidades preestablecidas. Sí, tenemos ciertas habilidades preestablecidas en nuestra cabeza porque las neuronas, como se establecieron y su funcionamiento cerebral como se hizo, se generaron ciertas sinapsis entre ciertas áreas de nuestro cerebro, o entre ciertas neuronas, que hacen que tengamos cierta predisposición a hacer cosas más rápido o mejor que otras personas. Pero no quiere decir que no podamos hacerlo mejor. Cuando yo, por primera vez hago una cosa, siempre va a haber una neurona que se llama la neurona detonante. Esta neurona detonante es la neurona que dice, yo quiero hacer algo, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero ahorita jugar con un trompo y quiero que con el trompo hacerlo girar. Entonces tengo una neurona detonante que dice, esta neurona dice, empuja el trompo para que gire, ¿correcto? Y él se le manda esa información a otras neuronas a través de los axiomas que ya están conectadas, ¿no? Ya están conectadas y giramos. Y vemos que sí se gira o vamos corrigiendo. Dices, no giró bien. Entonces las neuronas que les pregunté no hicieron lo adecuado, porque al final de cuentas va a haber las últimas neuronas que son las que mueven los músculos de la mano. Entonces dicen, no se movieron como yo quería, entonces llamaré a otras neuronas para que se muevan de forma diferente la mano. Una forma de que sí, digo, mira, ya gira, ya gira, ya gira, ya gira. Entonces, cada vez que yo giro este trompo, pues, obviamente ya tiene el caminito, ¿no? Dice, ya sabe cómo es el caminito, a qué células, a qué neuronas tengo que hacer. Pero las neuronas son flojas y no quieren tener mucho trabajo. Entonces la neurona detonante se da cuenta
que no tiene que preguntarle a la primer neurona, porque esa nomás lo que hace es una neuronada de mantenimiento de información. Entonces dicen, ¿para qué le mando información a ella si ella no va a hacer nada? Entonces lo que hace, dice, se da cuenta que, que se pueden aplicar 5 neuronas y genera un axioma, o sea, una sinapsis, con una quinta célula. Y después genera un axioma hasta donde encuentra el axioma más importante para las células que hacen el movimiento. Entonces, esta neurona detonante se hace una sinapsis con otro lugar. Entonces, cuando nosotros trabajamos muchas veces en algo, estamos generando sinapsis. Nuestro cerebro está creciendo, porque quiere decir que están generándose estas membranas que van creciendo en nuestra cabeza. O sea, siempre nuestro cerebro siempre va creciendo al tener más conocimiento, más cosas. Claro, también igualito como que la sinapsis se crea antes, pues también las sinapsis se pueden ir deteriorando, se pueden ir haciendo. Entonces, claro que de todos modos vamos a retomar porque ya sabe, la neurona detonante ya sabe que, ya se me borró mi sinapsis que habíamos generado, no importa, la vuelve a generar. Se va a tardar un ratito en volverla a generar, pero lo va a hacer. Entonces, esto es como trabaja el cerebro humano. Entonces, hace muchas conexiones paralelas, hay mecanismos de retroalimentación y lo que hacen es las neuronas excitar o inhibir algunas neuronas. Entonces, vamos a ver las diferencias entre una red biológica y una red neuronal, ya cuando se hicieron estas neuronas artificiales. Primero, las redes biológicas hacen señales que llegan a sinapsis. Siempre las señales de las neuronas hacen sinapsis. Las artificiales no. Lo que quieren las artificiales es cada neurona, que puede ser una computadora porque tiene un CPU, o un pedacito por lo menos de proceso, tiene una entrada y le voy a dar una entrada a esa neurona, que no es una sinapsis, ¿correcto? No, sino es una entrada de información. Lo que hago es, las neuronas biológicas lo que hacen es excitar o inhibir a través de estas sinapsis a las neuronas. Aquí no, en las neuronas artificiales lo que voy a hacer es que va a haber peso de entrada. O sea, ¿qué valor tengo la entrada para que se resuelva resuelva lo que quiere que resuelva esta neurona artificial? Después, en la biológica hay un estímulo total a la neurona. Aquí no. La neurona artificial aquí le llamamos sumatoria de pesos de entrada. O sea, todas las pesos de entrada me dice cuánto va a trabajar esta neurona. Y puedo activar o no las neuronas. Aquí no. Aquí voy a buscar una función de activación. Siempre va a haber una función de activación como entrada o como proceso. Y en cambio, en la neurona biológica hay una respuesta de la neurona. O sea, va a haber al final una respuesta. Aquí no. En las neuronas artificiales lo que hay es una función de salida. Siempre tú tienes, hay función de activación y función de salida. Entonces, es el trabajo de una red neuronal. Entonces, ¿cómo se hace la parte de las redes neuronales? La unidad de cálculo son CPUs en las computadoras y en el cerebro son cantidad de neuronas. Por ejemplo, las unidades de cálculos en computadoras se piden con la cantidad de CPUs que tengamos. Mientras que los cerebros humanos se miden por 10 a las 11 neuronas para la unidad de cálculo. Ajá. O sea, quiere decir que 10 a las 11 neuronas hacen una unidad de cálculo. La unidad procesamiento es la RAM y disco. Disco igual, en varias computadoras puedo tener cantidades. En cambio, en neuronas son 10 a la 11 neuronas, también generan almacenamiento de información con 10 a la 14 sinapsis, correcto. Siempre vamos a tener más sinapsis que neuronas. En nuestra cabeza tenemos más sinapsis que neuronas. Los ciclos en las computadoras se miden en megahertz, mientras que en los cerebros más se miden en 10 a la menos 3 segundos, ¿correcto? Se miden en segundos, pero son segundos muy rápidos. La banda ancha es la capacidad de transmisión y aquí la cantidad de conexiones, y son las conexiones que se pueden hacer en bits por segundo. La actualización es la capacidad de procesamiento y son 10 a la 14 neuronas para actualizar en segundos el trabajo de las neuronas. Y bueno, ¿cómo trabaja una neurona artificial? Pues como acabamos de decirle, miren, va a haber muchas entradas. Estas entradas van a tener una
una neurona artificial que va a tener una función de transición o la función que dijimos de trabajo, que puede ser una sumatoria, multiplicación, división, cualquier operación. Esta función de transición genera algo y me va a dar una función de salida, que a su vez puede alimentar a otras neuronas, o sea, ya la salida final, ¿correcto? Esto es lo que, como trabaja una neurona cerebral. Entonces, la señal de entrada puede ser un conjunto de valores, de valores en las señales. En las señales artificiales se dan la misma función de la sinapsis biológica. Y el nodo es una sumatoria, se llama nodo sumatorio, pero no es una sumatoria, es un nodo que le lleva todas las entradas con sus pesos de entrada, hace la función de activación y al final hace la transferencia, que es la función de salida. Nomás si tengo una pasa importante, en la neurona artificial tengo un B, que es la B es el sesgo. No todos, no todas, hay funciones que necesitan tener un sesgo. ¿Qué quiere decir el sesgo? Es como esta probabilidad de que no todo lo que los datos sean correctos. Entonces, puedo tener alguna falla. Y porque lo que voy a usar en las minería de datos, en las neuronas artificiales, es que me den resultados a través de estas neuronas que están trabajando. Y tienen que tener un sesgo, porque obviamente es algo importante en el trabajo de la minería. No se exacta la minería de datos. ¿Cómo trabaja una red? Pues un conjunto de unidades de procesamiento de neuronas formales. O sea, tengo muchas computadoras conectadas de alguna forma. El estado interno de activación de las neuronas están activadas siempre, las computadoras están trabajando. Y hay conexiones entre las neuronas a través de esta parte. Y hay conexiones con el ambiente, que en este caso sería el resultado. Si hablamos de las neuronas biológicas, pues el ambiente sería la parte final del cerebro, que son los sentidos que tenemos, pero aquí es simplemente resultados de las conexiones de trabajo. Y aquí vienen algunos ejemplos de funciones de activación. Algunos ejemplos, hay mucho más. Por ejemplo, puedo tener una función lineal, puedo tener una función lineal por estados o que se llama con discontinuidad. Puedo tener una función escalonada, correcto, también con discontinuidad. Puedo tener una función signoidal, o sea, una que se puede considerar. Puede ser también una exponencial. Cualquier tipo de función pueden ser funciones de activación. ¿Correcto? Obviamente, la que usaremos la que requiere para la red neuronal. Y por lo tanto, tengo topologías diferentes. Tengo dos partes de topologías. Una topología que es donde tengo las entradas y las salidas, y esta se le llama una red alimentada, porque fíjense cómo las salidas también vuelven a entrar a otras neuronas o a las mismas neuronas, ¿correcto? Mientras que las segundas se llaman unidireccionales. Toda la información va entrando y va pasando a través de otras neuronas hasta tener las salidas. Entonces, es bien importante entender que las redes realimentadas son más complejas que las redes unidimensionales. Pero bueno, eso lo hace el sistema que se requiere para lo que queremos conectar en la parte de minería. Porque, por ejemplo, en los patrones de repente tenemos que realimentar la información, decir, mira, este es el patrón que dimos, pero vamos a volverlo a realimentar con las neuronas para ver si no hay una reclasificación. Y la vamos a reentrar y me dice, sí hay una reclasificación y vuelven a entrar unas salidas diferentes. A lo mejor dice, no, ya es la última clasificación, entonces ya es la salida final de que se tiene. Entonces ahí es una red de neuronas en la parte de clasificación que necesita una retroalimentación. ¿Correcto? Por ejemplo, la parte de unidireccionales, cuando tengo datos muy sencillos donde son pasos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero clasificar cosas, pero la clasificación es muy cuadrada en el sentido de hombres, mujeres, compras, ventas de ciertos artículos y y no necesito realimentar porque la clasificación se va a ir generando muy linealmente. Bueno, entonces las topologías de las redes neuronales son dos. Las redes monocapa, que son de solo una capa, y lo que hacen las neuronas es crear conexiones laterales para conectarse. O sea, yo tengo neuronas que están en una misma capa y están conectadas siempre sobre esa misma capa. Y están las redes multicapa, que son, puedo conectarme dentro de la misma capa o hacia capas diferentes de la red. Y también los de las capas superiores y a capas inferiores. Ajá. Las redes retroalimentadas son redes multicapa. La propagación puede ser hacia adelante o hacia atrás, mientras que la de la monocapa siempre
las unidireccionales son monocapa. Y las multidireccionales pueden ser de hacia adelante, hacia atrás. Entonces, puede ser, lo que se llaman redes recurrentes o de alineación lateral, que son las que se pueden trabajar en las topologías de redes neuronales. En las prácticas que vamos a hacer de minería, no vamos a tomar mucho de redes neuronales, porque son prácticas un poquito pesadas y no tenemos muchos equipos. Entonces, en el Hueca sí tiene una cosa de redes neuronales, pero toma solamente un conjunto de neuronas dentro del mismo equipo. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos muy sencillitos, porque se puede trabajar mucho sobre las redes neuronales, pero ahí sí estamos fuera del contexto del curso, ¿correcto? Entonces, pero bueno, pero sí lo tomaremos en algunos ejemplos. Bueno, entonces, y viene por tanto el aprendizaje. Las neuronas tienen que aprender, porque es parte de lo que dijimos de esas sinapsis, ¿no? Existen 3 tipos de aprendizajes en las neuronas. El no supervisado, que ya dijimos que quiere decir esto, que yo tengo entradas y salidas correctas, yo sé lo que tengo, lo que espero, y las neuronas, las salidas, yo le digo, sí, estás haciendo bien tu trabajo. Las no supervisadas, porque existe una retroalimentación y no sé lo que va a salir. Yo simplemente sale en esa parte. O basado en recompensas, que quiere decir que yo tengo una salida y la salida da un premio o no, de tal forma de que puede decir la información es correcta si el premio es bueno, la información es incorrecta si el premio es malo. ¿Correcto? Entonces, lo hace a través de esa base de recompensas. Basadas en recompensas son muy complejas hacerlas, ¿correcto? Normalmente las que se usan más son las redes no supervisadas en redes neuronales, porque esa es la potencialidad. Es que yo como no sé cómo se comporta, yo se doy los datos y a ver que él haga su trabajo a través de las funciones de transferencia, ¿correcto? En la parte de supervisión, y también los cubos se pueden hacer no supervisados, aunque ahí no usamos redes neuronales. Entonces, y por último, el último instrumento que podemos ver como herramienta de minería son las redes bayesianas. Las redes bayesianas son grafos, que los nodos representan variables aleatorias. Es una variable que yo quiero. En un que se llama sentido de Bayes. El sentido de Bayes es un teorema que habla de las probabilidades. O sea, habla de las probabilidades de que ocurra un evento aleatorio dependiendo de ciertas situaciones de A a B. Entonces, abajo está dada la fórmula. La probabilidad de que A ocurra de B es igual a la probabilidad de B en A por la probabilidad de A entre la probabilidad de B. O sea, entonces, ¿qué quiere decir? Que esta probabilidad de que ocurra de A se mueva hacia B está dada de la probabilidad inversa, ¿correcto? Por la probabilidad que solamente tengamos A solamente la probabilidad de B. Entonces, esto es una probabilidad marginal, así se le llama, y es observable en las redes bayesianas, las que se calculan, ¿correcto? Con las redes bayesianas lo que se obtiene son tablas de decisión, no árboles de decisión, o sea, tienen tablas de decisión. ¿Qué diferencia? El árbol me da un grafo, o sea, me da una gráfica. En las tablas me dan condiciones y yo veo qué cosas ocurren bajo esas tablas de decisión en las redes bayesianas. Las aristas representan dependencia de condicionales, los nodos que no se encuentran conectados representan variables, las cuales son condiciones independientes de las otras, y cada nodo tiene asociado una función probabilidad que toma como entrada un conjunto de particulares de valores de variables padres del nodo y devuelve la probabilidad de variables representadas por el nodo. Claro, pues es una red bayesiana, lo que tenemos que medir son las probabilidades, y cada nodo tendrá una probabilidad y ese de que pase y ocurre esta información, ¿correcto? Y entonces aquí se tienen estas pequeñas tablas que aunque cada tabla tiene un peso de probabilidad. Entonces, consideras la posibilidad de instancias, por ejemplo, de una perspectiva de lluvia, temperatura de frío, humedad alto y viento alto, ¿cierto? Hay cosas que se usan con redes neuronales, como por ejemplo, el clima se puede hacer con redes neuronales, pero, por ejemplo, la predicción de cuántos huracanes van a haber este año se hacen con redes bayesianas. ¿Por qué? Le meto toda la información histórica de lo que ha ocurrido en el tiempo con variables como son presión atmosférica, temperatura del agua, muchísimas cosas que son, hay muchas variables que las que tienen la parte de huracanes, se les mete y con eso puedo decir cuántos huracanes va a haber este año en una red bayesiana, porque calcula las probabilidades de la diferenciación de las variables a través de este mecanismo que aparece, cada una es una tabla, pero son tablas que están en un grafo de unión.
y de probabilidad. Entonces aquí dice cuál probabilidad va para cada una de estas informaciones. De hecho, aquí vienen las probabilidades de cada uno de los valores. Al final, entonces, lo que me da son probabilidades para, por ejemplo, para calcular la probabilidad para jugar un no, entonces es puede ser desde no jugar es el 36%, desde la parte de loco es el punto el 38%. Depende de la temperatura, el 42%. Depende de la humedad, el 25%. Depende del viento, el 16%. ¿Correcto? Esto se sacó a través de redes bayesianas porque se hicieron los cálculos de las probabilidades bayesianas de cada uno de los elementos. Y entonces se puede hacer una predicción bayesiana, pero el producto es que el 0,025, el mismo cálculo que sí que tengo, que la gente juegue, es el 7% de que se sumen todas las condiciones imperfectas, digamos, las condiciones negativas, solamente van a jugar el 7% de las personas. Quiere decir que si todo sale mal, tendríamos el 7% de la probabilidad de que alguien esté jugando. Eso es o que esté yendo a una área de juego de estas áreas de juego, ¿correcto? Obviamente, la suma de todas las probabilidades de lo alto probable, poco probable, tomando todas las variables, me va a dar a sumar 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque hay cálculos, o sea, el 100%, aunque hay cálculos que no se pueden calcular porque la red bayesiana no tiene el cálculo probabilístico, sí se puede decir que si es una única variable o una condición que no me da variables, pues la diferenciación del 1 me da la probabilidad, nomás por netamente estadística, aunque no tenga razones para cómo demostrarla. Pues es parte de matemática. Entonces se pueden hacer predicciones a través de las redes bayesianas, como la probabilidad que algo ocurra, como jugar no, o jugar si en conjunto con las probabilidades, y aquí me dan ciertos valores que ya están calculados. Esto lo hace un sistemita que obviamente lo metemos en la red bayesiana, que son sistemas como Rapid Mining. Por cierto, también hay un sistema muy bueno, me olvidé decirles, que es el MATLAB, pero ese es muy costoso, cuesta mucho dinero, y ese también es licenciado. Entonces, el aprendizaje de las redes bayesianas se genera a través de dos partes importantes. El aprendizaje porque dijimos que son de probabilidades. Probabilidades se calcula a través de aprendizaje estructural, o sea, yo le doy la topología y él calcula las probabilidades a través de esta topología. O el aprendizaje paramétrico. Yo, yo le doy la estructura y él obtiene las probabilidades asociadas, ¿correcto? Entonces, esta es una forma de través de las diferentes aprendizajes de las redes bayesianas, porque también las redes bayesianas tienen que tener una forma de aprendizaje. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? ¿Comentarios? Con esto terminamos toda la presentación. Esta presentación está ya arriba en la parte de... No sé si tengan alguna duda, comentario, algo que quisieran platicar. ¿No? ¿Todo perfecto? Sí, todo bien, profe. Todo bien, profe. Sí, profe, Mejor, todo perfecto. ya la próxima semana a ver cosas un poquito más prácticas. Y ya con eso, así que quiero que hayan comprendido bien los temas, por eso es el cuestionario que les dejé. El cuestionario ya está hecho, o sea, son 13 preguntas, dura 25 minutos el cuestionario, automáticamente a los 25 minutos se cierra, se cierra el cuestionario y se autocalifica si no han terminado. Y todo lo vimos, todo lo que yo pongo ahí lo vimos en las clases. Y ahí tienen las dos presentaciones por si quieren hacerle algún repaso de algo, ¿correcto? Para que hagan el examen. El examen son 13 preguntas en 25 minutos. O sea, tienen tiempo de sobra. Estoy dándoles 2 minutos